Quería invitarlos ahí a abrir un pasaje en Efesios, que es el pasaje que quisiera estar compartiendo con los hermanos en esta noche. Está ahí en Efesios capítulo 5, desde el verso 15. Vamos a estar meditando un pasaje corto, pero que tiene unas enseñanzas bien preciosas para todos nosotros, de cómo debemos conducirnos un poco en nuestra vida cristiana. Es un pasaje que se encuentra en una carta muy rica, una carta donde los primeros 3 capítulos Pablo nos muestra aspectos que tienen que ver con el corazón eterno de Dios, la salvación que hemos recibido y todas las riquezas y las provisiones que hemos recibido en Cristo Jesús. Ya después del capítulo 3 Pablo hace un giro. Pablo ya comienza a atender un poco las necesidades de la vida cristiana, cómo debemos andar en la comunión los unos con los otros, cómo es nuestra relación con el mundo, el pecado. Después viene en el capítulo 5 a hablarnos de familia, trabajo. Ya Pablo tiene en esta carta 2 caras, podríamos decir la parte doctrinal en los primeros 3 capítulos y la parte práctica en los capítulos 4, 5 y 6. En medio de todo eso hay estos versículos que a veces uno leyéndolos los pasa muy rápido, pero que tiene ahí unas lecciones bien preciosas para nuestra vida cristiana y que, orando y meditando en el Señor, son los pasajes que vamos a estar compartiendo esta noche. Entonces dice ahí Efesios 5, verso 15 al 17. Son los pasajes que vamos a estar estudiando. 3 pasajes bien cortos, pero mucha sustancia también. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, pasaje corto, pero tiene varias cosas que vamos a estar mirando. El pasaje se va a centrar en la manera como estamos andando, ¿sí? Parece ser que son de esos pasajes que son como una conexión entre lo que Pablo ya ha dicho y lo que Pablo va a decir. La vida cristiana, hermanos, evidentemente tiene una base que es lo que creemos. ¿Quién es Cristo? ¿Qué hizo Cristo? ¿Y qué hemos recibido por la gracia en Cristo? Eso es como el fundamento de nuestra vida. Pero una vez Dios nos ha puesto en Cristo, nos ha dado tantas bendiciones, tanta riqueza, tanta gracia, ahora Él espera que vivamos de cierta manera. Y este pasaje se enfoca en eso. ¿Cómo debemos vivir como cristianos? De manera muy general, ¿sí? De manera muy diaria, de manera muy en nuestro andar. Por eso ese lenguaje de andar va a ser bien importante. Entonces, un pasaje que nos va a hablar de cómo debemos vivir como cristianos, cómo debemos vivir en este tiempo, ¿sí? ¿Qué espera Dios de nosotros en nuestro andar? Porque hay cosas que ya Dios hizo en Cristo, que hemos recibido en Él. Pero ahora, ¿cómo debemos vivir? ¿Sí? Este pasaje se enfoca en eso, porque prácticamente hasta llega a ser una transición en algunas cosas que Pablo está diciendo a lo que debemos ser en nuestro andar. Entonces, vamos a meditarlo así, meditando un poco, palabra por palabra. Entonces, él dice: mirad pues con diligencia cómo andéis. Aquí Pablo va a enfocar nuestro mirar, ¿sí? En estos días del domingo estuvimos hablando en el campamento de mirad por, ¿sí? Vosotros mismos y por todo el rebaño. Nosotros tenemos como que enfocar nuestra mirada en varios puntos. Pero aquí Pablo entra a un punto muy interesante. Aquí Pablo nos dice que nosotros debemos mirar cómo estamos viviendo, ¿sí? Porque ese lenguaje de andar es eso. Pablo ahora quiere que nos centremos en nosotros, que hagamos un autoexamen de cómo está siendo mi vida, cómo estoy caminando, qué estoy haciendo diariamente como cristiano.
Y ese es un examen importante que cada uno de nosotros debemos hacer regularmente. Los puritanos hablaban mucho de la disciplina de la meditación. Y entre las cosas que más ellos enfatizaban que los cristianos deberían meditar es cómo están viviendo. Para nosotros a veces es muy fácil, como decía otro hermano, mirar 1000 pecados en otros que uno en nosotros. Y este pasaje tiende a dirigir ya no nuestros ojos en la iglesia, en los hermanos que sirven, o en fulano, o en sutano, sino Pablo quiere dirigir los ojos de los creyentes hacia ellos mismos, para que ellos se examinen, para que ellos se den cuenta de qué manera están viviendo, de qué manera están andando, ¿sí? Y ahí es donde se centran estos pasajes, cortos, pero muy importantes, hermano. Dios quiere que nosotros seamos sabios, entendidos, de la manera como estamos viviendo. Dice, mirad pues. Y ese mirad pues, dice ahí, con diligencia. O sea, no debe ser un mirar simple, no debe ser un mirar rápido, sino debe ser un mirar atento, un mirar diligente, un mirar donde nos debemos examinar de manera regular, ¿sí? Algunos hermanos tenían la costumbre, por ejemplo, cuando usted lee algunos diarios de algunos misioneros, algunos siervos de Dios, ellos tenían la costumbre a veces diariamente o semanalmente de examinar cómo fue su vida. ¿Qué hicieron estos días? ¿En qué pecaron? ¿En qué fueron fieles? ¿Qué cosas tuvieron que cambiar? ¿Qué cosas tienen que arrepentirse? O sea, era muy común que ese tipo de práctica que Pablo aquí nos dice, lo hicieran hombres y mujeres de Dios. Entonces, ahí apunta Pablo a mirarnos a nosotros de manera diligente, de manera cuidadosa. Como cuando usted está revisando algo importante. Por ejemplo, cuando usted está revisando, no sé, si usted es un contador y usted está revisando las cuentas de la empresa, usted tiene que tener cuidado de lo que está mirando. Usted tiene que tener cuidado de lo que está entrando, saliendo, que no se le vaya a ir un número de más, que no se vayan a descuadrar las cosas. Usted tiene que tener una mirada no rápida, sino atenta. Yo trabajé algún tiempo sirviendo entre los hermanos como editor. Entonces yo recibía textos y yo tenía que revisar los textos. Entonces no es una lectura como la que uno tiene normalmente un libro, sino es una lectura para tener cuidado de que todo esté bien escrito, de que sea entendido, que esté bien redactado, que tenga los signos de puntuación bien, que ¿sí? Es un mirar diferente porque es un mirar para examinar, ¿sí? Entonces ahí uno, hermano, se le fue una palabra, aquí falta un punto, no se entiende la idea, hay que volverla a escribir. Era un mirar atento, era un mirar diligente. Y pasaba por mí, pasaba por otras 3 personas que tenían que hacer lo mismo. Porque en esos procesos de escribir y publicar un libro siempre se pasan cosas. Bueno, aquí Pablo da la idea de eso, hermano, que tenemos que mirar atentamente. Debemos mirar así detalladamente. Y es curioso, hermanos, porque en un sentido, la única persona que nos conoce plenamente es Dios, ¿sí? Y nosotros. Nadie más puede decir en qué realidad estamos nosotros, sino nosotros mismos. Y de pronto a veces en la iglesia llegaron a tener una impresión de una persona por ciertas situaciones, cierto fruto, pero el que sabe bien cómo está, ¿sí? En dónde está, es uno mismo, ¿sí? Entonces aquí Pablo apunta a eso, a mírense, examínense, ¿sí? Hagan en un buen sentido, una introspección a su vida, a sus pensamientos, a su conducta. ¿Cómo ha sido este mes? ¿Cómo ha sido esta semana? ¿Cómo ha sido este año? ¿Cómo ha sido este último tiempo en su vida? ¿En dónde está? ¿Está avanzando? ¿Está estancado? ¿Está retrocediendo? ¿Sí? O en el contexto de la carta que Pablo viene hablando así, ¿está en luz o está en tinieblas? ¿Está vivo o está muerto? ¿Está en amor o está en la carne? ¿Sí? Es ese examen de considerar dónde estamos, que a veces sin darnos cuenta nos podemos perder en ese andar.
Muy común que personas que comenzaron bien terminaron mal. Es muy común que personas que estaban mal hoy están bien en Cristo, ¿sí? Su andar nos habla de ese vivir, de ese caminar. Y ahí es donde Pablo quiere apuntar. Entonces es de esos temas donde la palabra nos direcciona a examinarnos a nosotros mismos, ¿sí? Como cuando, claro que eso no puede hacerse sin la palabra, sin el Espíritu Santo, sin la comunión con Dios, pero debe hacerse. Como cuando David oraba, Señor, examíname. ¿Sí? Es un examen profundo, interno, claro, que yo debo hacer ante Dios. Hermanos, y esto debe ser una práctica de verdad. Nosotros debemos examinarnos, pesar nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestra vida, nuestro andar, en las cosas que nos estamos ocupando. Y ahí es donde Pablo quiere llevarnos. Entonces dice ahí, mirad pues con diligencia cómo andéis. El andar, especialmente en el lenguaje de Pablo, aunque casi en todo el Antiguo Testamento, es como un pensamiento muy de los orientales. El andar tenía que ver con la conducta, con el vivir, con el caminar. Entonces cuando Pablo dice, mirad cómo andar, es cómo estás viviendo, cómo estás, da la idea de cómo estás avanzando, hacia dónde estás caminando. Indica principalmente conducta o comportamiento. Nosotros debemos examinar cómo estamos viviendo, cómo estamos andando, cómo nos estamos conduciendo en esta vida. Pablo ya en toda la carta había usado mucho ese lenguaje. Andad en amor, andad en luz, andad como hijos de Dios. Y eso en pocas palabras es que Dios espera que los que están en Cristo vivan como cristianos, piensen como cristianos, se conduzcan como cristianos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque también hay otra manera de andar. O hay otra manera de vivir. En el contexto anterior, Pablo nos viene hablando de las personas del mundo, los gentiles, los que perdieron toda sensibilidad, los que se entregaron descaradamente al pecado. Y ellos andan como hijos de las tinieblas. Ellos andan en la carne, andan sin Dios, sin esperanza. Pero ahora Pablo quiere que nosotros nos examinemos cómo estamos andando. Y eso ya sería una reflexión para nosotros. ¿Yo cómo estoy andando? ¿Yo cómo me estoy conduciendo? ¿Será que mi vida está siendo agradable a Dios? ¿O aún mi corazón y mi conciencia me reprueban algunas cosas que estoy haciendo en mi vida, en lo secreto, en el diario vivir? ¿Cómo estoy andando? ¿Cómo estoy viviendo? ¿En qué punto estoy hoy? ¿He crecido este último mes, este último año? ¿Estoy bien? ¿Estoy avanzando? ¿Mi vida espiritual se está fortaleciendo? ¿Estoy más dedicado a Dios, a la oración, a la palabra, al servicio, a los hermanos? ¿Estoy andando en amor? ¿Estoy caminando? ¿De qué manera? ¿Sí? ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos a llegar si seguimos caminando en esa misma dirección que vamos? O como decíamos, o de pronto estoy escondiéndome de Dios como Adán, ¿sí? O de pronto me perdí en el camino en algún momento, o estoy de pronto andando ya en tinieblas, o en la carne. Bueno, ¿cómo estamos andando? Ahí apunta Pablo, hermanos, si esto realmente es muy importante, ¿dónde estamos? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Hacia dónde estamos caminando? Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Ahora, mis hermanos, aquí Pablo nos va a mostrar que existen solo dos maneras de andar. No existe una intermedia, no. Pablo muestra que hay solo dos maneras de andar. Y dice ahí, no como necios, sino como sabios. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros tenemos dos maneras de vivir, o dos maneras de conducirnos, como sabios o como necios. Es un lenguaje que se encuentra en toda la Biblia, ¿no? Desde el Antiguo Testamento se habla de los sabios y se habla de los necios. Jesús habló siempre en esas dos comparaciones, y aquí Pablo nos muestra que existen dos caminos. Que es una persona sabia,
¿Y qué es una persona necia? La persona sabia, según la enseñanza de Jesús, es aquella que edifica su vida o que se conduce sobre la palabra de Dios. Y es una edificación y un andar firme, seguro, que aunque vengan las pruebas, esa casa no se va a derrumbar. Pero también existen personas necias, enseñó Jesús, o edificadores necios, que ellos edifican su vida sobre la arena de la sabiduría humana, en sus propios corazones, en su carne, en las filosofías del mundo, ¿sí? En el contexto que viene hablando Pablo, eso puede significar muchas cosas. Los sabios, por ejemplo, si usted mira los versos anteriores, podrían ser aquellos que están andando en Cristo, en santificación, en pureza. Los necios podrían ser los que le están dando lugar a la carne, al pecado, a la insensibilidad. El cristiano que aunque es cristiano, está alimentando sus deseos pecaminosos, está andando con las amistades del mundo, está haciendo cosas que no le agradan a Dios, está pecando, se está alejando de Cristo, está yendo hacia el mundo, está yendo hacia la tentación, está haciendo cosas que traen escándalo en su vida, que no corresponden a lo que él dice que cree. Un necio, que es creyente, es necio en su conducta, se aleja de la palabra de Dios, peca en sus pasos, va hacia el mundo, es insensible. El sabio, ¿quién sería? El que está en un proceso de santificación, el que se alimenta, el que medita en la palabra, el que desea obedecer a Dios, el que se santifica, el que se niega a sí mismo, el que toma su cruz, el que anda en amor, ¿sí? Existen siempre dos caminos, hermanos. O estamos caminando hacia Cristo o estamos alejándonos y viviendo en Adán. ¿Estamos buscando la verdad o seguimos el error? ¿Estamos buscando santificación o estamos en la carne? Pablo nos dice, miren hacia dónde se están dirigiendo. Si están andando como sabios o están viviendo como necios. Y evidentemente Pablo dice ahí, mirad pues con diligencia cómo andéis. Y él les dice, no como necios. Ahí hay una instrucción. Debemos ser diligentes en nuestro andar y no podemos andar como necios. El necio es descuidado. El necio actúa indecorosamente. El necio es imprudente. El necio da la idea de un cristiano que no cuida sus pasos, que anda de cualquier manera. Y más adelante va a enfatizarse un poco en el tiempo, en la vida. Entonces aquí Pablo nos dice que debemos tener cuidado de andar no neciamente. ¿Estoy andando sabiamente o estoy andando neciamente? O sea, yo soy responsable ante Dios por mi conducta, hermanos, por los pasos que doy, por el camino que tomo, ¿sí? Y eso nos muestra algo muy serio. Yo como cristiano aún puedo andar como necio. Por eso Pablo me dice, no anden como necios. No anden como personas que no tienen conocimiento de Dios. No anden como personas que no conocen la palabra. No anden como personas que no tienen el Espíritu Santo. No sean necios, no vayan por ese camino. Sino, dice Pablo ahí, como sabios. Vivan como sabios. El sabio en la Biblia, ¿quién es? El sabio en la Biblia es el que tiene temor de Dios, el que usa la palabra, el que recibe el consejo, el que anda con Cristo, el que edifica de manera santa su vida, su conducta, ¿sí? Su realidad. Y Pablo dice, no sean necios, sino busquen ser hombres sabios. Así comienza nuestro examen. Yo tengo que examinarme si estoy siendo necio o sabio en mi conducta. Si yo soy esposo, ¿estoy siendo un esposo sabio, amoroso, cuidadoso de mi casa? ¿O estoy siendo un hombre necio, irresponsable, con falta de amor? Si yo soy hijo, soy un hijo sabio, obediente a Dios, obediente a mis padres, que me guardo de las malas amistades, que me guardo de la contaminación del mundo, que me guardo de mis pecados, o soy un hijo necio, desobediente, imprudente, que coqueteo con el pecado, ¿sí?
Si yo soy un hermano en la iglesia, soy un hermano sabio, entendió la voluntad de Dios, que está creciendo, o soy un hermano necio, carnal, inmaduro, contencioso, murmurador. ¿Qué soy? ¿Soy sabio o necio? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Cómo estoy andando? ¿Hacia dónde me estoy dirigiendo? Hermanos, si la necedad está cerca del corazón del hombre, por eso debemos evitar ese camino. Y la sabiduría hay que buscarla con diligencia. Pablo está apuntando a que nosotros busquemos un tipo de vida sabia, un tipo de vida que agrada a Dios. Ahora, eso lo va a ligar a un asunto muy importante, hermanos, el tiempo. Dice ahí en el verso siguiente, ¿cómo sería un hombre sabio? Aquí lo va a ligar a este asunto, dice en el verso 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces Pablo va a ligar el camino de un hombre sabio a un hombre que sabe aprovechar el tiempo. Y existe una relación entre la sabiduría y la manera como administramos nuestro tiempo. Y esa palabra ahí, aprovechando, yo sé que los hermanos tal vez han escuchado muchas veces esto, que etimológicamente esta palabra significaría más como redimiendo, ¿sí? Rescatando el tiempo. Quiere decir que el hombre sabio es alguien que aprovecha su tiempo, su vida, especialmente sus oportunidades. La sabiduría está de alguna manera ligada a la manera como llevamos nuestra vida en medio de las circunstancias, en medio del tiempo que Dios nos ha colocado. Ahora, se puede interpretar inicialmente del tiempo en cuanto a horas, días, cómo estamos llevando nuestra vida. Pero cuando uno mira la palabra, no es tiempo de cronos, sino es tiempo kairos. Cronos es el tiempo de horas, días, años, pero el tiempo kairos en la Biblia es un tiempo de oportunidad. Más bien como aprovechando la oportunidad se podría traducir, o aprovechando la época, o aprovechando las circunstancias. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros como cristianos debemos considerar nuestro andar y redimir nuestro tiempo, o nuestras oportunidades, o nuestras circunstancias. Pero ¿qué significa eso, hermanos? Y ahí es donde el asunto viene a ser muy práctico y muy personal, porque no todos estamos en las mismas circunstancias, o no todos estamos en los mismos tiempos. Por ejemplo, yo estoy de pronto en el tiempo de la soltería, yo estoy en el tiempo del matrimonio, yo estoy en el tiempo de la paternidad o la maternidad, yo estoy en el tiempo de prepararme o estoy en el tiempo de servir, yo estoy en el tiempo de estudiar o estoy en el tiempo de trabajar. Y Pablo dice que un hombre sabio, un cristiano que es sabio, es alguien que sabe redimir o aprovechar su tiempo o sus oportunidades. ¿Qué significa eso, hermano? Y ahí es donde yo creo que cada uno pueda considerarlo en su contexto. ¿Qué espera Dios en este tiempo? Que Él dice que yo debo redimir este tiempo, aprovechar este tiempo. Por ejemplo, la persona que está escuchando el Evangelio, Dios le está dando la oportunidad de convertirse, de arrepentirse, de entregar su vida a Cristo. Y la manera sabia como él debe responder a ese llamado, a ese tiempo y esa oportunidad, es rindiéndose a Cristo, obedeciendo el Evangelio, tratando su pecado, tomando en serio lo que ha aprendido. Pero para otro, de pronto, redimir el tiempo ya no es un hermano nuevo, ya es un hermano responsable, es un hermano que tiene que enseñar, es un hermano que tiene que, ya no viene a alimentarse, sino él trae el alimento. Entonces, esa persona está en otro tiempo. Cada uno de nosotros está en un tiempo. Yo recuerdo cuando yo me convertí, era joven y tenía la soltería. Y en ese tiempo, ¿qué esperaba Dios de mí? ¿Que predicara? No. Que aprovechara la soltería para Cristo. Que me dedicara a Él, que orara, que leyera, que creciera en Él, que lo conociera. Ese era un tiempo. Porque Dios todo lo hizo bueno en su tiempo.
Llegó otro tiempo, hermano, me casé. Ahora tengo esposa. Ahora tengo responsabilidades con ella. Ese es otro tiempo. Y llegó después otro tiempo. Fuimos padres. Y después llegó otro tiempo. Me tocó servir en la iglesia. Y después llegó otro tiempos. Y Pablo da la idea que el hombre sabio mira su vida y sabe en qué momento está. Y en ese momento debe aprovecharlo para hacer la voluntad de Dios. En estos días una hermana ponía una frase en la iglesia, una frase que a mí me impactó, que decía: mujer, no desperdicies tu maternidad, aprovecha ese tiempo. Y es a eso donde Pablo quiere llevarnos. ¿En qué punto estoy y qué Dios espera de mí en este momento? Como padre, como esposo, como hermano, como líder en la iglesia, como nuevo creyente. ¿Qué Dios espera de mí? Dios espera que yo aproveche la circunstancia actual en la que me encuentro para honrarlo. Para vivir para Él, para agradarle en este tiempo, en esta oportunidad, en estas circunstancias. ¿Sí? Dice ahí, aprovechando bien el tiempo, o redimiendo el tiempo. O sea que en un sentido, hermanos, Dios nos va a pedir cuentas de lo que estamos haciendo ahorita como creyentes, en nuestras circunstancias. ¿Sí? Tengo una oportunidad de ser padre. Tengo hijos que están en mi casa, bajo mi autoridad, bajo mi influencia, que puedo enseñar, corregir, exhortar. Y Dios quiere que yo redima, aproveche, salve ese tiempo, sea un ejemplo de masculinidad, de paternidad, de maternidad. O Dios ahorita me puso en una empresa con personas con las que comparto, y Dios quiere que yo redima y aproveche esa oportunidad para ser un hijo de luz, sabio, ejemplar, que pueda dar testimonio ahí. O Dios me está dando la oportunidad de predicar. Y ahora es el tiempo de hablar, de enseñar. Y Él quiere que yo aproveche esa oportunidad y lo haga para Él, para su gloria, con dedicación. O Dios me dio la oportunidad, me abrió una puerta del servicio en la iglesia como nuevo creyente. Y ahora, ¿qué Él espera? Que yo redima ese tiempo. O Dios me dio la oportunidad de pasar por una aflicción y una prueba. ¿Qué espera Dios en esa circunstancia? Que redima eso como una oportunidad de amarle y conocerle. O Dios me dio la oportunidad en este tiempo de prosperar. ¿Qué quiere Dios con este tiempo? ¿Qué quiere Dios con este trabajo? ¿Qué quiere Dios con estas circunstancias? Ahí cada uno va a entender que está en un tiempo de Dios y que Dios espera que yo sea sabio. El tiempo de ser hijo o el tiempo del padre. Hay otros que llegaron al tiempo ya de ser abuelos. ¿Qué vamos a hacer como abuelos en este tiempo? ¿Sí? Hermanos, Dios espera que seamos sabios y redimamos. De alguna manera, Dios espera que aprendamos a usar este tiempo, esta oportunidad para hacer su voluntad. ¿Saben cuál es uno de los problemas del día de hoy, el tiempo actual? Decía un puritano antiguamente que el diablo es el hombre del mañana. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Hermano, hoy es el día de arrepentirse. Usted viene impactado por la palabra y aparece el diablo y dice, no, mañana. Viene el Señor por su palabra, hoy es el día de abandonar esto, de buscar esto, de hacer esto. Y el diablo viene y le dice, no, mañana. El diablo es el hombre del día de mañana. ¿Y saben por qué Pablo dice, hermanos, que hay que aprovechar el tiempo, redimirlo?
Porque en nuestra condición el tiempo no es nuestro. Y el tiempo pasa. Y cada vez que nosotros andamos y nos conducimos, Dios nos da oportunidades que tal vez no van a volver, hermano. Esto sucede, por ejemplo, mucho con los hijos. Hermano, muy triste. Muchos sufren porque tuvieron el tiempo para hacer influencia y no lo hicieron. Y cuando son conscientes y quieren hacerlo, se fue el tiempo y no vuelve. Hay cosas que no vuelven. Hay cosas que Dios nos pone en nuestras manos. Que Dios espera que seamos fieles a eso. Y eso tal vez, si en ese momento, en esas circunstancias, en ese kairos de Dios no somos sabios, de pronto perdemos la oportunidad. Como Esaú. ¿Se ha leído la historia de Esaú? Dios le dio la oportunidad, pero Esaú menospreció la oportunidad y se arrepintió. Y cuando la quiso y lloró, ya no pudo. Había pasado el tiempo de Dios. Hermanos, si todos nosotros tenemos hoy en nuestro tiempo una oportunidad. Y el mensaje de la palabra es: sé sabio. No seas necio, no pierdas el tiempo. No prorrogues algo que Dios te está hablando. No lo aplaces, no seas descuidado. Porque tal vez cuando llegue el tiempo, ya no hay oportunidad. Tremendo, ¿no? A mí eso me llama mucho la atención. Mucho la atención. Yo recuerdo en nuestra experiencia un hermano queridísimo, hermanos. Queridísimo. Y él entró en una cuestión con otro hermano en la iglesia. Y entraron haciendo un choque. El hermano tenía un servicio bonito entre nosotros. Hermano, que venga, que no quiero. Hermano, que vengas, que no quiero. Hermano, y el hermano se endureció. No andó como necio. No andó como sabio, sino como necio. Pasó el tiempo. Y él volvió. Hermanos, ahora sí quiero. Hermanos, ya no hay tiempo. No hay oportunidad. Hay oportunidades que Dios nos pone, hermanos, que debemos redimir. Aprovechando bien el tiempo. Y ahí es donde volvemos a la frase anterior. Mírense. ¿En qué tiempo están? ¿Qué Dios espera de ustedes en estas circunstancias? Y ahora Dios espera que usted redima su tiempo. Sea fiel en estas circunstancias. ¿Sí? Dice Agustín, no podemos hacer esto, y eso lo vamos a ver en el siguiente verso, a menos que consideremos que cada uno de los días que vivimos puede ser el último. Usa bien el tiempo en tanto que dura, porque deja de ser tiempo cuando se vuelve pasado. Nosotros tenemos que aprovechar las oportunidades de Dios. Tengo la oportunidad de tener una linda familia, tengo la oportunidad de congregarme, tengo la oportunidad de leer la Biblia, tengo la oportunidad de orar, tengo la oportunidad de servir. Hermano, eso es un tiempo de Dios precioso, que no sabemos si siempre va a ser así. Yo conozco hermanos, de verdad, que hoy en día, hermano, cuánto quisiera congregarme. Pum, me entró una enfermedad y ya no puedo. Hermanos que me dicen, hermano, yo quisiera leer la Biblia y ya no veo. No veo, hermanos. Porque Dios nos da, y uno de los engaños que nosotros también tenemos en nuestro corazón, es que más adelante yo, como si yo fuera dueño del más adelante, ¿no? Como si yo pudiera decidir, como dice Santiago, ¿no? No, mañana iremos y la idea de Pablo que nos va a mostrar aquí, hermanos, es que la vida es muy pasajera. Pasa muy rápido. Por eso el cristiano tiene que ser muy sabio, porque de pronto en algún momento lo que él pensaba que tenía se le va como agua entre las manos. Entonces Pablo dice, aprovechando bien el tiempo. Y ese tiempo, como decíamos, habla de oportunidad.
Vamos, hay cosas que Dios nos da, de pronto una, de pronto nos insiste, pero hay oportunidades que no vuelven. Hay tiempos que no vuelven. Por eso es tan bueno vivir bien, vivir sabiamente. Decía hace poco hablando en una iglesia, enseñando 1 Corintios, les decía a los hermanos, especialmente a los solteros, hermanos, ese tiempo es tan precioso. La soltería, verdad que es una oportunidad maravillosa para servir a Dios, para esto. Yo a veces quedo con la nostalgia de cuando me case, no es así, ¿no? Cuando trabaje, cuando esto, y cuando llega todo eso, llega de una manera que la persona no se lo espera, y todo lo que pudo hacer antes de eso no lo hizo. Los tiempos cambian. Yo a veces me siento, en estos días pensaba, cuán era bueno, en un buen sentido, hermanos, cuán era bueno para mí cuando no tenía responsabilidad en la iglesia. Y yo vivía una vida tan tranquila, hermano, tenía tanto tiempo para orar, para leer, para estudiar, fue un buen tiempo, gloria a Dios. Yo agradezco al Señor tanto por ese tiempo. Ahora estoy en otro tiempo. Y me toca aprovechar también ahora este tiempo. Le decía a los hermanos hace poco que volví, estuve dando unas enseñanzas en un lugar. Decía, hermanos, yo no me había dado cuenta que todos estos problemas que hemos tenido últimamente fueron una escuela. Una escuela, y yo sentí que llegué a un lugar a enseñar, y eso tenía testimonios. Tenía muchos testimonios. Dios me llevó por un tiempo de pruebas con mis hermanos. Un tiempo bueno. Hasta lo malo en Dios, cuando sabemos redimir eso, cuando sabemos llevar eso de su mano, con su palabra, en comunión, aún lo malo, hermano, se vuelve una escuela. Se vuelve un buen tiempo, se vuelve algo de aprendizaje. Llegó el tiempo del descanso, pasó, y después vino el tiempo del trabajo. Llegó el tiempo del gozo, gloria a Dios, pero también viene el tiempo de la tristeza. Y hasta en la tristeza podemos redimir nuestras tristezas, nuestros sufrimientos en Cristo, y aprovechar eso. Entonces, hermano, ¿en qué tiempo estamos? De manera personal, de manera familiar. ¿En qué tiempo está la iglesia? No, yo he tenido hermanos que, así, campamentos, ayunos, reuniones donde realmente estamos en medio de un avivamiento. Palabra, oración, vida. Y hermano, ¿y por qué no estuvo? No, hermano, y se perdió. Pero no, hermano, yo voy el próximo año, vino una circunstancia y le tocó irse a la ciudad. Ahora llegó a una ciudad donde no hay hermanos. Ahora llegó a una ciudad donde la comunión es por internet. A veces nosotros tenemos tiempos, oportunidades, y no los aprovechamos. A veces no redimimos las cosas que Dios nos da. A veces tenemos el río delante de nosotros y no bebemos del agua. Y a veces el río se seca. Porque, hermanos, Pablo le está diciendo a una iglesia de las más gloriosas en Asia. 20 años después, esa iglesia pasó por unas pruebas tremendas. Y 20 años después o 30 años después, el Señor le escribe a esa iglesia que era tan gloriosa, le dice, has perdido tu primer amor. Dejaste las... O sea, ya no iba a ser en 30, 20 años la misma iglesia. Hay tiempos de tiempo, hermano, y debemos aprovechar el tiempo que Dios nos da. ¿Qué nos puede impedir? ¿Qué nos puede impedir aprovechar, redimir el tiempo en el que estamos? A veces, hermano, una de las cosas que más nos puede llevar a no entender el tiempo de Dios y aprovecharlo, una puede ser el temor. El temor que a veces Dios... Usted mira a Israel, la incredulidad. El Señor le decía a Israel en el desierto, ve. Y decían, no, vamos a ir porque allá hay gigantes. Por miedo dejaban de hacer la voluntad de Dios, por incredulidad. Otros porque postergan. Otros porque están distraídos, ni siquiera se dan cuenta en qué tiempo están viviendo.
Pero hermanos, hay puntos claves de nuestra caminata donde nosotros debemos aprender a conducirnos para no perdernos en el camino. Eso es como cuando uno venía, ahorita veníamos, y el Waze nos dijo que volteáramos y no nos dimos cuenta y pasamos. Bueno, más adelante uno se devuelve, pero en la vida a veces ese pasarse, hermanos, de la oportunidad, de las circunstancias, del tiempo de Dios, a veces incluye una vuelta larga, hermano. Por eso Pablo dice, rediman bien, aprovechen bien su tiempo. Sigue diciendo, dice ahí, porque los días son malos. Pablo pone en contraposición los tiempos, que verdad para ese momento Pablo, escribiendo estas cartas, ya veía que los días para la iglesia se iban a poner bien grises. Venía una fuerte persecución y venía una fuerte influencia de falsos maestros sobre la iglesia. Esa iglesia que uno ve en Hechos, hermano, así gloriosa, preciosa, se iba a enfrentar a unos tiempos difíciles. Entonces, como los tiempos que estaban viviendo, que se aproximaban, eran malos, ellos tenían que ser muy fieles a las oportunidades que estaban teniendo ahorita. Hermanos, y no es de dudar, y yo meditaba un poco lo que estábamos cantando ahorita antes de la palabra, acerca de la venida del Señor, acerca de la venida del Señor. Y si hay algo que es cierto, que es que antes que el lucero de la mañana amanezca, lo que va a caracterizar el tiempo es que va a ser profunda oscuridad, hermanos. Nosotros debemos redimir el tiempo porque estamos viviendo en días malos, días peligrosos. Días donde el pecado abunda, la maldad abunda, la tentación abunda, el engaño abunda. Y como son tiempos malos y tiempos peligrosos, no sabemos qué ha de suceder. No sabemos qué cosas van a suceder de aquí a 10 años, de aquí a 20 años, de aquí a 30 años. Por eso la iglesia debe ser consciente que todo tiempo, toda oportunidad debe aprovecharlo. Ahora, no solo los días malos en cuanto a los tiempos que vivimos, sino los días malos que pueden venir sobre nuestra vida. A veces las personas piensan que no se van a enfermar. A veces las personas no piensan que no van a tener crisis. A veces las personas no piensan que van a llegar los tiempos difíciles. Hermano, pero los tiempos difíciles son parte de esta vida. Así que las oportunidades actuales, el cuarto de hora que Dios nos da, hay que aprovecharlo. Nosotros debemos predicar, enseñar y trabajar porque no sabemos si vamos a poderlo hacer más adelante. Nosotros debemos congregarnos, buscar a Cristo, amar su palabra, hacer todo lo que podamos en nuestro tiempo, en nuestro esfuerzo, en la oportunidad que nos encontramos, porque no sabemos si el día de mañana lo vamos a poder hacer. Puede que Dios nos conceda 10 años, 20 años, 30 años. Hay hermanos que Dios les ha concedido hasta 80 años, 90 años para servirles. Hay hermanos que no tanto. A veces nosotros tenemos esa seguridad, hermanos, de que hace poco salía para Bolivia y voy saliendo, hermanos, y me llama un hermano. Hermano, quiero que ore por nosotros. ¿Qué pasó, hermano? Imagínese, hermano, el anciano de la iglesia murió. El hermano tal, ¿cuántos años tenía? 55. Uno no sabe cuándo es el tiempo. Llego a Bolivia, me escribe mi yerno, hermano, oremos. Ahí. ¿Se acuerda de esa pareja que le había contado que se fueron de misioneros a tal lado? Un accidente de tránsito, murieron. ¿Cuántos años tenían, hermano? 28 y 30 años. Tremendo, ¿no, hermano? Porque a veces nosotros no sabemos cuál es el tiempo que tenemos en nuestras manos. Nosotros pensamos que vamos a vivir, y puede que sí, puede que sí, algunos Dios les dé mucho tiempo, pero no sabemos.
Por eso cada día, hermanos, en un sentido, cada día es una oportunidad. Cada jornada de nuestra vida es una oportunidad que Dios nos da para redimir nuestra vida, para buscarle, para servirle, para amarle. A veces nos distraemos en el pecado, nos distraemos en minucias, nos distraemos en el engaño de nuestro corazón y sin darnos cuenta el enemigo nos distrajo y perdimos las oportunidades que no vuelven, hermanos. Estamos viviendo estamos como Israel en el desierto dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Tremendo, ¿no? Hay que aprovechar el tiempo. Hay que redimir el tiempo. Como decía Moisés, ¿no? Señor, enséñanos a contar nuestros días, de modo que traigamos sabiduría a nuestro corazón. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos andando? Recuerda, hermanos, que nuestro tiempo, así fueran 80 años, es corto. Yo no sé, los que ya son mayores, yo creo que esa sensación de cuando yo era joven, esa sensación de cuando me casé, esa sensación de cuando crecieron mis hijos, esa sensación de que ya no estoy en la época que estaba antes, ¿no? La vida como que se le va yendo a uno, ¿cierto? En estos días estaba viviendo una frase que hasta me pareció curiosa, que decía, los futbolistas que eran mis ídolos ya están muriendo. Los que eran niños cuando yo era joven ya se están jubilando. Eso es una señal de que ya estamos pasando, hermanos. Nuestros tiempos van pasando. Yo conocí al Señor en un ambiente de iglesia, hermano, bonito. O sea, hermanos preciosos sirviendo al Señor. Yo me pongo a mirar, hermanos, de esa generación ya casi nadie está vivo. Ya nadie está. Y los que están vivos ya pasó su tiempo, hermanos. Y eso es un momento, hermanos. Un momento, hermanos. Y nosotros debemos ser conscientes de eso. Pablo dice, porque los días son malos. O sea, hay que aprovechar la oportunidad que tenemos ahora. Dice ahí el verso 17, por tanto, o sea, como debemos redimir el tiempo, como los días son malos, por tanto, no seáis insensatos. Insensato es aquel que no tiene, sensatez. Aquel que no tiene sabiduría, aquel que desperdicia, aquel que vive de cualquier manera, aquel que se distrajo, aquel que se ocupó en otras cosas. No seas insensato, Pablo. No se engañen, no se dejen enredar, especialmente en este contexto, no se dejen enredar por los pecados, por el engaño del mundo, por los problemas, por su corazón, por su carne. Tengan cuidado, no sean insensatos, sino, mira esa frase, y ese es el otro punto importante que quería resaltar, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Este punto también es importante, hermanos. Nosotros no vamos a poder vivir de manera adecuada si no sabemos cuál es la voluntad del Señor. Yo no voy a poder redimir el tiempo si no sé cuál es la voluntad del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros podemos encontrar la voluntad del Señor en varios niveles. Lo que podríamos decir la voluntad del Señor eterna. La voluntad del Señor es llevar todas las cosas al encabezamiento de Cristo, que su reino se establezca para siempre. Eso es la voluntad en un sentido eterna de Dios. También tenemos una voluntad general de Dios en la palabra. Dios quiere que nos santifiquemos, Dios quiere que Cristo sea formado en nosotros, Dios quiere que nos consagremos, Dios quiere que andemos en el Espíritu, Dios quiere que le busquemos, que perseveremos en Él. Es una voluntad general para todos los cristianos. Y yo cuando encuentro esa voluntad en la palabra de Dios, yo debo buscar vivir esa voluntad, desear esa voluntad. Pero en este contexto esa voluntad también tiene que ver mucho con el kairos, o el tiempo de Dios para nosotros en este momento.
Y ahí es donde Pablo dice, nosotros debemos ser entendidos. O sea, yo debo buscar incesantemente saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida en este tiempo. Señor, ¿qué es lo que tú esperas de mí en este momento de mi vida? ¿Hacia dónde debo dirigirme? ¿Debo caminar o debo parar? ¿Debo servir o debo estar sentado? ¿Debo hablar? ¿Debo callar? ¿Debo reír o debo llorar? ¿Qué es lo que tú tienes para mí en este momento? Hermano, y algo que es cierto para un hijo de Dios es que Dios habla. Dios nos habla en la oración, Dios nos habla en la palabra, Dios nos habla en la comunión, Dios nos habla en la iglesia. Dios a los que le buscan, Él les da entendimiento, Él les da claridad, Él les da sabiduría, Él les muestra. No sé si usted a veces tiene una duda, tiene una pregunta, y usted va y ora, usted lee la palabra, usted está escuchando un mensaje, sea en la iglesia o en su devocional, y Dios le habla claramente el asunto. Bueno, eso es muy común, ¿no? Dice Pablo, los que son hijos de Dios son guiados por Dios. Dios les habla, Dios les muestra su voluntad. Entonces, si yo quiero ser sabio, yo quiero aprovechar mi kairos, yo tengo que estar orando constantemente. ¿Qué es lo que tú esperas ahora en mi casa, en mi vida, en mi trabajo, en mi servicio? Entender según Dios su palabra, su espíritu, la oración, lo que Dios espera de mí en este momento. Dice, sino sé entendidos. Ahora, evidentemente, cuando Dios comienza a darme claridad, Dios comienza a darme entendimiento, Dios comienza a mostrarme, ahí Dios espera que yo sea sabio, firme, fiel, constante. Así como uno ve en el libro de Hechos, hermano, mucho de eso en la vida de Pablo. Pablo va hacia allá, dice que Dios le prohibió ir hacia allá. Entonces lo mandó por allá y allá también iba a hablar y el Espíritu Santo no le daba para hablar. Pero mientras se le cerraban estas puertas, ¡pum!, Pablo tuvo un sueño. Un hombre de Macedonia que le decía, ven, ayúdanos. Ahí, ¿qué entendió Pablo? Que la voluntad de Dios era dirigirlo. ¿Y qué hizo Pablo? Inmediatamente se levantaron y fueron. Entonces nosotros debemos entender, hermanos, qué quiere Dios de nosotros. Hacia dónde debe llevarnos. ¿Sí? Y yo debo estar orando, Señor, ahora qué quieres en mi vida. ¿Qué quieres? Cosas tan sencillas, hermano. ¿Qué es lo que tú esperas para mí este tiempo? ¿Qué debo leer? ¿Sobre qué debo orar? ¿En qué debo ocuparme? ¿Qué quieres para mi familia? ¿Cuál es la jornada que está mi hijo pequeño, mi hijo joven, mi hijo adulto? ¿Cómo los puedo ayudar, Señor? Mi esposa ya está en este tiempo, ahora está mayor, ahora tiene esta lucha. ¿Cuál es lo que tú quieres para ella? La iglesia. Estuvimos estudiando esto por la palabra, esto por la palabra. Ahora, ¿qué quieres para la iglesia, Señor? Mi vida, mi servicio, todo. Yo debo orar para ser entendido. Hermanos, nosotros debemos buscar de manera constante la voluntad de Dios. Por eso el Padre Nuestro comienza así, Señor, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, muéstrame tu voluntad, Señor. Yo no quiero perder tiempo, yo no quiero desgastarme en cosas que no son tuyas, Señor. Háblame, muéstrame, guíame. Hay que buscar la voluntad de Dios, hermano. Porque Dios tiene una voluntad general, pero, hermano, también tiene una voluntad particular. Quiero esto para tu vida en este tiempo. Quiero esto. Ahora ocúpate de esto. Ahora haz esto. Camina en esto. Persevera en esto. ¿Sí? Sed entendidos. No sean ignorantes, sino entiendan lo que Dios quiere con ustedes. ¿Sí? Pablo venía en un viaje, y eso uno lo ve mucho en Hechos también. Venía en un viaje donde Dios predicaba, persecución se iba, predicaba, persecución se iba, predicaba, persecución se iba. Y llega un momento que predica, viene la persecución, ¿qué haría inmediatamente? Como venía haciendo, irse. Pero el Señor se le aparece en la noche y le dice, Pablo, no temas, yo tengo mucho pueblo en este lugar, predica. Ahí él entendió que la voluntad de Dios no era salir, sino dedicarse un tiempo más. Señor, ¿quieres que esté en este trabajo o que siga? Señor, ¿quiere que haga esto, que siga? Muéstrame, háblame, guíame. Que yo pueda verte, que yo pueda entenderte, que yo pueda oírte. ¿Sí? Porque Dios tiene una voluntad, hermanos.
Y el lugar más seguro donde el cristiano debe estar es en la voluntad de Dios. Sí. Alguien le preguntaba a un misionero anterior, ¿dónde quisieras estar, allá o allá? Y él decía, no, en la voluntad de Dios. ¿Sí? La voluntad de Dios. Ahí es donde yo quiero estar. Donde Dios quiere tenerme, donde Dios quiere usarme, donde Dios quiere hablar, donde Dios quiere quebrantarme. Donde Dios quiere humillarme, donde Dios quiere exaltarme. Porque ahí es la voluntad de Dios, es eso. ¿Sí? Así como el Señor le dijo a Pablo, quédate aquí para predicar, también le dijo, ve a Jerusalén. Porque el Espíritu Santo le habla, ve a Jerusalén y allá vas a sufrir, y vas a ser golpeado, vas a caer. Ve. Pero Pablo dice, si es de la voluntad de Dios, estoy dispuesto a ir con tal de acabar mi carrera. A donde Dios nos lleve, hermanos, pero entendiendo que Dios nos lleva. Jesús es nuestro pastor y nosotros debemos oír su voz y seguirle. Y no seguir la voz del extraño. Porque uno a veces escucha muchas voces, ¿no? Muchas voces. Pero hay que ponernos de pie y decir, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Guíame. El hermano Watchman dice que el asunto más importante para conocer la voluntad de Dios es quererla hacer. Si usted la quiere hacer, va a ver que tiene un 90 y algo % de conocerla. Cuando una persona se doblega y desea hacer la voluntad de Dios, Dios le va a hablar. Señor, esto es tu voluntad. Tú quieres, tú deseas esto para mí. Yo quiero hacer lo que tú quieres, yo quiero ser entendido. Porque hermanos, porque Pablo dice esto, porque a veces nosotros no queremos saber la voluntad de Dios. Una hermana hace poco nos decía, esto es tremendo, ¿no? Decía, hermano, pero no pediste oración. Dijo, no, es que no quiero que oren. Porque cuando ustedes oran no se me dan las cosas. Tremendo, ¿no? No oren porque yo sé que si ustedes oran no se me dan las cosas. O sea, ella sabía que ¿por qué? Porque estaba pasando encima la palabra y la voluntad de Dios, claro. Escrita. Entonces, no quiero que oren porque entonces Dios no me va a... Tremendo, ¿no? A veces sabemos que estamos en una dirección errada. A veces sabemos que estamos caminando contra Dios, contra su palabra. Y nos empecinamos en esa dirección. Dios nos guarde, ¿no? Como Balaán, el Señor le dijo, no vayas. Y le hicieron una oferta mayor y le dijo, ay Señor, déjame ir. ¿Saben qué, hermano? El Señor lo dejó ir. Pero iba a morir en ese camino. Iba a perder su nombre, su honra como profeta. Iba a traicionar a aquel que le dio ese servicio. Porque prefirió seguir su propio corazón. Nosotros debemos examinar cuando estamos caminando a la luz de nuestro propio corazón y deseo. Y desear, Señor, yo natural, como Jesús oraba, ¿no? Señor, si es posible, decía el Señor, pasa de mí esta cosa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, hay a veces un conflicto entre la voluntad de Dios y la nuestra. Pero Pablo dice, no sean insensatos, sino entendidos. O sea, que ustedes puedan entender cuál sea la voluntad del Señor. Hermanos, debe ser muy urgente, muy prioritario buscar la voluntad del Señor para nuestra vida. Señor, ¿cuál es la voluntad tuya para mí, para este tiempo, para estas circunstancias, para mi familia, para la iglesia? Para nuestro servicio, Señor, ¿tú qué quieres? ¿Hacia dónde debemos dirigirnos? Por eso nosotros decimos que Jesús es el Señor, hermano. Porque Él debería ser el comandante, el capitán de nuestra vida, de nuestro camino. ¿Sí? Ahora, aunque pareciera oscuro, hermano, si el Señor guía nuestra vida va a ser segura. Nuestra vida va a ser fuerte y firme. Estaba leyendo el Salmo 1 y el Salmo 1 tiene esa idea, hermano.
Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores, ni en consejo de malos, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. ¿Sabe qué dice de ese tipo de hombre? Que no está en esos caminos de pecadores, sino que está en Dios meditando de día y noche. Dice que va a ser como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Dice que da fruto a su tiempo. Si nosotros queremos dar fruto de manera constante y regular, nuestra vida debe estar unida a ese río de la vida de Dios, a ese río de la palabra de Dios, a ese río de la voluntad de Dios. Dice, y todo lo que hace prosperar. Ahí Pablo nos muestra, ahí la palabra nos muestra que la vida que depende de Dios, que se somete a Dios, es una vida segura, fructífera. Dice, y su hoja no cae, o sea, todo. Nosotros estamos en la voluntad de Dios, hermano, vamos a tener vidas firmes, vencedoras, fructíferas para la gloria de Dios. Entonces, hermanos, examinemos cómo estamos andando. Busquemos no vivir como necios, sino como sabios. Y aprovechemos el tiempo. ¿Qué tiempo está usted, hermano? Que tal vez Dios le quiere decir, aproveche este tiempo. Aproveche este tiempo. Redima este tiempo. Sáquele fruto a esta jornada que está viviendo. Aproveche ese tiempo. Porque los días son malos, hermanos. Los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Busquemos la voluntad del Señor, amemos la voluntad del Señor. Sirvamos a Dios en medio de lo que Él quiere para nosotros. Voy a compartir ese pasaje con los hermanos, mis hermanos. Espero que el Señor nos haya hablado, que el Señor nos guíe, que el Señor nos ayude a ser de los sabios, hermanos. De los sabios que aprovechan bien su tiempo y que viven para la gloria de Cristo. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, Señor, por tu palabra, Señor. Y por la oportunidad, Señor, que tú nos das de escuchar tu palabra.